Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 18 minutos del día 26 de abril del 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal. Ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Sí, magistrada presidenta, ¿cómo no? Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, magistrada, hago constar que es suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Y magistrada presidenta, se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 11 juicios ciudadanos y un recurso de apelación, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo que va para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria respectiva, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. Visto lo anterior y en razón de que 3 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración de la maestra Lucía Sánchez Vital a efecto de que dé cuenta al Pleno con los asuntos a tratar e informe respecto del sentido de resolución que se propone en cada caso. Por favor. Gracias. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 536 promovido por una ciudadana en su calidad de candidata a diputada local a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo que resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas a diputados por el principio de representación proporcional presentada por el partido político Hagamos, en el que se niega el registro de la promovente por la falta de presentación de su credencial de elector. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si en el acuerdo que niega su registro viola la garantía de audiencia por no haber sido notificada ni la actora ni el representante del partido político que la postula del requerimiento para la presentación de la documentación faltante, de no allegarse de las constancias que obraban en el expediente de registro y que sí presentó copia certificada de su credencial para votar y como consecuencia la negativa de registro de la autoridad responsable a fin de garantizar la paridad de género, negó de igual forma la candidatura de Juan Carlos López Díaz. En el proyecto se considera que le asiste razón a la parte actora en primer término, dado que la omisión de presentar la copia certificada de la credencial de elector dentro del plazo legal establecido por la autoridad
para el registro de la candidatura señalada no es atribuible en primera instancia a la ciudadana, sino que es obligación y facultad del partido político que la postula, por lo que no puede atribuirse dicha responsabilidad y en segundo término, porque la responsable, efectivamente como lo señala la accionante, no acreditó haber requerido al partido político ni a la ciudadana, lo que generó una vulneración a su derecho político electoral de ser votada, por lo cual resulta fundado el agravio. De este modo, es incuestionable que, por una situación que resulta ser responsabilidad en principio del partido, este resulta responsable de no registrar a la promovente, por lo que la falta de seguimiento puntual a sus solicitudes y en segundo lugar al estar acreditado que sí fue presentado el documento faltante, la autoridad responsable debió haber revisado el expediente de registro para determinarlo conducente. Por último, en relación al señalamiento que realiza como consecuencia de la negativa de registro de su candidatura, se negó a su vez la candidatura del ciudadano Juan Carlos López Díaz. Es incuestionable que el procedimiento que se sustancia solo custodia los derechos de quien promueve, por lo que este órgano jurisdiccional no puede ampliar la esfera de protección a quien no lo solicita. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar fundado el agravio y realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos en los términos de la presente resolución. Hasta aquí la cuenta del juicio ciudadano 536. Enseguida, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 554 de este año, promovido por 2 ciudadanas en su calidad de candidatas a regidoras propietarias en las posiciones 7 y 11 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por el partido Fuerza por México, a fin de impugnar la negativa de su registro, derivada de la omisión de entregar la documentación necesaria al Instituto Electoral local. En esencia, las actoras aducen la violación a su derecho a ser votadas y la falta de una interpretación garantista de la ley por parte del Instituto Electoral local. Aunado al anterior, de los acusos de recibo extendidos por el gobierno municipal de Tonalá de fechas 26 de marzo respecto de 2 escritos mediante los cuales las ciudadanas solicitan constancia o certificado de residencia, se genera la presunción de que las ciudadanas realizaron las gestiones necesarias para obtener y presentar en tiempo y forma la documentación requerida por el partido Fuerza por México, así como por el Instituto Electoral local, y que de haber existido una indebida integración en el cumplimiento a lo establecido con los requisitos para ser candidatas, dicha omisión no es atribuible a ellas. En el proyecto se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postuladas como candidatas y ante la irregularidad relatada, esta no debe trascender a la vulneración de su derecho político electoral de ser votadas, por lo que se propone declarar fundado su agravio. En ese orden de ideas, en la propuesta se ordena al partido Fuerza por México entregue la documentación al Instituto Electoral local para que éste proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de las promoventes y de resultar válido algún registro, proceda a modificar el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar fundado el agravio. Hasta aquí la cuenta del juicio ciudadano 554. Finalmente, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el recurso de apelación 21 de este año, promovido por el partido político Futuro, a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Electoral local la negativa de registro del candidato que postula como regidor para el municipio de Tonalá, Jalisco, por la omisión de presentar constancia de declaración patrimonial por haber sido funcionario público. La litis, en el presente asunto se constriñe a determinar si el documento que requiere la responsable era exigible al ciudadano a quien se le negó el registro mediante el acuerdo IEPC-ACG-086-2021. En el proyecto se establece que la constancia de declaración patrimonial no es un requisito exigible para el registro de la candidatura que solicitó el partido político apelante, toda vez que la legislación vigente, en el momento que fungió como funcionario público el apelante, no le obligaba a presentarla,
por lo que la negativa de registro por parte de la responsable carece de sustento legal y transgrede el derecho del partido político a postular esa candidatura. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar fundado el agravio y revocar en la parte conducente el acuerdo impugnado y realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos en los términos de la presente resolución. Son las cuentas, magistrados. Gracias. Magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de resolución? Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los tres proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. De nada. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-536/2021, JDC-554/2021 y RAP-021/2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrada presidenta, así lo hago. Continuando con la presente sesión y en razón de que 3 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias, presidenta. Tomás Vargas Suárez. Mi nombre es Tomás Vargas Suárez, así es. Para tal efecto, solicito la colaboración de la doctora Liliana Alférez Castro, relatora escrita a mi ponencia, a efecto de que dé la cuenta respectiva de los asuntos radicados en mi ponencia y que se encuentran listados en la convocatoria respecto de esta sesión. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta y magistrados. Por instrucciones del magistrado ponente Tomás Vargas Suárez, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano JDC-391/2021 y acumulados, en el que del análisis integral de las demandas se advierte que los justiciables se duelen de la vulneración a su derecho humano de ser votados, previstos en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al existir una negativa por parte del Instituto Electoral de registro, no obstante que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de documentos al también responsable partido político Morena. El agravio hecho valer por los promoventes resulta fundado en todos los casos, en razón de que este Tribunal Electoral considera ciertos los dichos que esgrimen en cuanto a la omisión de presentar la totalidad de la documentación necesaria para su registro a las candidaturas que apuntan, acto cuya responsabilidad se atribuye al partido político Morena. Como consecuencia, se propone en la sentencia de cuenta, en el caso que proceda a modificar el acto impugnado en atención a lo expuesto en la misma que en ella se precisa. Así, por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resulta fundado el agravio en términos de lo precisado en esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Enseguida, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos diagonal 2021 y acumulado JDC 560 diagonal 2021 y JDC 564 diagonal 2021. Del análisis integral de las demandas se advierte que cada parte actora se duele de la vulneración a su derecho humano de ser votado,
previsto en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al existir una negativa de registro por parte del Instituto Electoral local. No obstante, cumplieron en tiempo y forma con la entrega de documentos al Partido Acción Nacional. El agravio hecho valer por los promoventes resulta fundado, en razón de que este Tribunal Electoral considera ciertos los dichos que esgrimen en cuanto a la omisión de dar trámite a las solicitudes de cancelación y o sustitución, lo que trajo consigo que no se presentara la totalidad de la documentación necesaria para su registro a la candidatura que apunta en su demanda, cuyo acto de responsabilidad se atribuye al Partido Acción Nacional. Por lo expuesto, se modifica el acto impugnado con los efectos que se precisan en el proyecto. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, el magistrado ponente propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resulta fundado el agravio en términos de lo precisado en esta sentencia, por lo ordenadas en el apartado de efectos. Son las cuentas, magistrada presidenta y señores magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todas mis propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-391/2021 y acumulados JDC-559/2021 y acumulados, así como el JDC-564/2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Como nota, magistrada presidenta. Finalmente, y en razón de que 6 de los asuntos programados para hoy se encuentran turnados a la ponencia a mi cargo, le cedo el uso de la voz, licenciado Cristian Antonio Díaz Carlos, para que dé lectura de los asuntos que se someten a su consideración. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 340 y acumulados 476 y 467 del año en curso, presentados por Melanie Natalie Torres Barajas, por medio de los cuales reclaman los resultados de selección interna para determinar la candidatura a munícipe en Zapotlán el Grande, Jalisco, adoptados por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, así como la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del citado Instituto Político. En el expediente 626 de esta anualidad, que desechó su conformidad al haberse presentado de forma extemporánea. Respecto a los primeros motivos de agravio, se propone calificarlos como inoperantes, pues son una reproducción de los que hizo valer ante la instancia del partido político. Asimismo, se propone confirmar la resolución partidista, toda vez que el actor acortó bien el hecho de que el partido no lo tomó en consideración entre los 4 aspirantes propuestos, respecto de lo cual relatan sus hechos, que tuvo conocimiento desde el día 19 de marzo a través de los medios informativos y redes sociales, por lo que es válido concluir que la determinación de la Comisión de Honestidad y Justicia de desechar su queja en contra de dicho acto fue conforme a derecho, pues el plazo para inconformarse del mismo transcurrió los días hábiles 20, 21, 22 y 23 de marzo. Ello de conformidad a lo previsto en el artículo 39 del reglamento de la citada comisión, y si su escrito de inconformidad fue presentado hasta el día 24 del citado mes, es evidente su extemporaneidad. Así, por los motivos y fundamentos expuestos, los puntos resolutivos que contiene el proyecto de cuenta y que por instrucción de la magistrada ponente me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas. Segundo, se sobreseen los escritos de demanda de los juicios ciudadanos JDC 340/2021 y JDC 477/2021 por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución. Tercero,
se confirma la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dictada en el expediente CNHJ-JAL-626-2021. Continúo. Doy la cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 492 del año en curso, presentada por Marco Antonio Brambila Pérez, quien se registró como candidato a diputado local de mayoría relativa por el partido político Morena, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local que resolvió la solicitud de registro de la fórmula de candidaturas a diputaciones presentada por el citado partido político. En su escrito de demanda, hace valer diversos motivos de agravio. Los primeros en contra del proceso interno de selección de candidatos, argumentando que en ningún momento el partido Morena cumplió con el artículo 44 del estatuto ni con sus obligaciones, en apego irrestricto al principio del Estado democrático. Al respecto, se propone en el proyecto calificarlos como inoperantes, toda vez que se trata de actos consentidos, pues no fueron controvertidos en el momento oportuno mediante el medio de impugnación idóneo para ello. En la segunda parte de su demanda, el actor refiere que en el acuerdo del Instituto Electoral Local que aprobó el registro de las candidaturas, no se garantizó que se cumplieran los requisitos de elegibilidad de la fórmula de candidaturas a diputaciones por ambos principios. También se propone calificar el citado agravio como inoperante, toda vez que las manifestaciones que realiza el actor son genéricas, vagas e imprecisas, pues en el caso no se precisan las razones del por qué se considera que no se garantizó que los candidatos hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad. No se precisa cuáles en su caso no se cumplieron, no identifica respecto de qué candidatos, ni realiza los razonamientos lógicos jurídicos que permitan identificar una situación específica y contraria a derecho, lo cual imposibilita realizar estudios. Finalmente, en su tercer motivo de agravio, argumento que llevó a cabo una serie de procedimientos en los que reunió todos los requisitos que marcan tanto la Constitución Federal como la ley electoral, sin que se le hubiera considerado parte de la lista y ni el partido hecho mención ni precisión de lo conducente, lo que lo deja en completo estado de indefensión como ciudadano. Al respecto, en las constancias que obran agregadas al expediente, no se cuenta con elemento alguno que acredite ni siquiera de manera indiciaria que el actor haya gestionado o accionado la vía jurisdiccional interna ante la falta de información de la que ahora se queja. Lo anterior atendiendo a las fechas ciertas que fueron publicadas en la convocatoria. De ahí que se proponga calificar su agravio como inoperante. Por otra parte, tampoco se advierte en las constancias del sumario que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena hubiera hecho el conocimiento al actor si su registro fue procedente o no, a pesar de que los aspirantes deben tener posibilidad de conocer las determinaciones. Máxime ante la posible negativa que puede constituir un acto privativo de sus derechos partidistas, por lo que se propone en el proyecto los siguientes efectos. Vincular a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena para que en un plazo de 2 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, informe al actor los motivos y fundamentos respecto de la determinación de, inciso A, no aprobar su registro como aspirante al cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa. Inciso B, aprobar el registro de otra persona como candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito en que se registró el actor. Hecho lo anterior, deberá informar a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento de lo ordenado entre las 24 horas siguientes, acompañando las constancias con la acredite lo anterior, así como la notificación de que se haga el actor. Así, por los motivos y fundamentos expuestos, los puntos resolutivos que contiene el proyecto de cuenta y que por instrucción de la magistrada ponente me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma lo que fue en materia de impugnación el acto reclamado consistente en el registro del Partido Político Morena de la lista de diputados por el principio de mayoría relativa. Tercero, se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena conforme a los efectos precisados en la presente sentencia. Continúo. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 533 de este año, formado con motivo de la demanda interpuesta por Josefat Santana Castillo, a fin de impugnar el acuerdo IFC-ACG-076/2021 del Consejo General de Instituto Electoral Local, en el que se resuelven las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a municipios presentadas por el Partido Acción Nacional ante ese organismo electoral, en el cual señala que se le negó su registro como candidato de ese ente político en la posición 6 suplente de la planilla para el municipio de Chiquilistlán, Jalisco. En el proyecto que se mete a su consideración, se advierte al ciudadano no lo registraron sobre la base de la falta de acta de nacimiento certificada, ya que el documento que se presentó para cubrir este requisito carece de validez para trámites oficiales, como es el registro de una candidatura. Esto es, que en el caso que nos ocupa, la falta del acta de nacimiento o certificación del registro de nacimiento en su primer momento no se presentó, pero fue posteriormente presentada la citada certificación con motivo del requerimiento para la subsanación de esa inconsistencia,
que hizo la autoridad electoral del partido político. Por lo cual, analizado el caso y el documento presentado, se propone en el proyecto que resulta desproporcionado negar el registro del ciudadano y con ello limitar su derecho constitucional al voto pasivo, ya que se advierte que lo más relevante es dejar plenamente acreditada la identidad de la persona que se registra como candidato. En tal sentido, es fundado el agravio del actor, por lo que se modifica el acuerdo IEPC-ACG-076/2021, el impugnado, exclusivamente en lo tocante a la negativa de registro del actor Josefat Santana Castillo, como candidato en la posición 6 suplente de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco, con los efectos contenidos en el proyecto. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano 533 de 2021, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral de Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano, así como la legitimación y requisitos de procedencia quedaron acreditados. Segundo, se declara fundado el agravio planteado por el promovente en los términos precisados en esta sentencia. Tercero, se modifica únicamente lo que fue materia de impugnación, el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-076/2021 del Consejo General de Instituto Electoral Local, por el que se resuelve las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a municipios presentadas por el Partido Acción Nacional ante ese organismo electoral para el proceso electoral concurrente 2020-2021. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral Local que dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, una vez que verifique el cumplimiento del resto de los requisitos legalmente exigidos, de resultar procedente, otorgue el registro de la candidatura impugnada al ciudadano Josefat Santana Castillo, lo cual deberá notificar al ciudadano y al Partido Acción Nacional dentro de las 24 horas siguientes a su realización. Quinto, se ordena al Consejo General de Instituto Electoral Local que conforme a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de esta resolución dentro de las 24 horas siguientes a que eso suceda. Notifíquese a las partes la resolución de esta sentencia. Continúo. Doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 549 de este año, promovido por un ciudadano en su calidad de aspirante a candidatura a municipio del Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco, por medio del cual impugna la negativa de registro por parte del Instituto Electoral Local como consecuencia de la omisión del Partido Acción Nacional de entregar la documentación necesaria. En esencia, el actor aduce una violación a su derecho a ser votado debido a dicha omisión, toda vez que entregó en tiempo y forma la documentación respectiva al partido político. En los proyectos se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulado como candidato. Y ante la irregularidad relatada, esta no debe trascender en una vulneración de su derecho político electoral de ser votado, por lo que se propone declarar fundado su agravio. En este orden de ideas, la propuesta se ordena al partido político responsable entregar la documentación atinente al Instituto Electoral Local para que ésta proceda a revisar los requisitos de elegibilidad y, resultar válido su registro, modifique el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones de la magistrada presidenta y ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como la posibilidad del mismo quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resultan fundados los motivos de agravio en los términos precisados de esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas del partido de efectos. Continúo. Doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 557 de este año, promovida por dos ciudadanas sustentándose como aspirantes a candidatas diputadas locales de representación proporcional del partido Morena, a fin de impugnar el proceso interno de elección de dichas candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y otros órganos partidistas del referido partido, así como en lo particular contra la aprobación del registro de dos candidatas por el mismo cargo y partido por parte del Instituto Electoral Local. En el proyecto que se somete a su consideración, el estudio de los agravios se relacionó con la legalidad de la convocatoria para el proceso de selección interna de candidatos, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, irregularidades durante el proceso electivo y el registro de candidatas que a juicio de las autoras se seleccionaron sin respetar la base sexta relativa al procedimiento de insaculación. En el proyecto que se somete a su consideración, en lo relativo a que la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena el 30 de enero violó los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. De ahí que se propone tales agravios analizados como inoperantes, al no haber sido impugnada en su momento procesal oportuno, ya que derivan de un acto que la parte actora constituyó tácitamente al no haberlo impugnado oportunamente.
En continuidad del proyecto se analizan las irregularidades en el proceso de selección y dichos agravios devienen como inoperantes toda vez que se especificó dentro de la convocatoria en cuestión que no sería publicidad a la totalidad de las solicitudes presentadas, sino únicamente las que fueran aprobadas, y por otra parte, en todo momento, los promoventes se encontraban en actitud de controvertir en tiempo todos aquellos actos o omisiones surgidos en un procedimiento interno de elección de candidatos que les ocasionaran un perjuicio. Sin embargo, esto no se dio. Por último, por lo que ve el disenso relativo a la aprobación de registro de 2 candidatas para el cargo de diputadas de representación proporcional, no les asiste la razón, pues de conformidad con la convocatoria del partido político, esto es, la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, de la atribución discrecional de valorar los perfiles de los solicitantes y la atribución de efectuar designaciones directas sin estar obligado a justificar o publicitar los motivos de su decisión, por lo que el actual Instituto Electoral en el acuerdo de registro no vulneró la normatividad electoral. Sin embargo, todas las que las actoras expresan su inconformidad ante la ausencia de información relacionada con la falta de aprobación de su registro, se vinculó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que informe a las actoras los motivos y fundamentos respecto a su negativa de registro y la aprobación de otras personas como diputadas de representación proporcional. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones de la magistrada presidenta y ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma lo que fue en materia de impugnación el acto reclamado consistente en el registro del Partido Morena de la lista de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional en Jalisco. Tercero, se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena conforme a los efectos expresados en la presente sentencia. Cuarto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral realice los trámites necesarios para el debido cumplimiento de la razón, informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se ha emitido la presente resolución en atención al reconocimiento decretado en el expediente SG-JDC-290/2021 dentro de un plazo de 24 horas, acompañados de copia certificada de la misma. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 558 del 2021, promovido por Luis Guillermo Arechiga López, por medio del cual impugna el proceso interno de elección de dichas candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del referido partido y el consecuente registro ante el Instituto Electoral local. En el caso que nos ocupa, el actor Luis Guillermo Arechiga López remitió su escrito de demanda del juicio ciudadano con firma electrónica por la vía de correo electrónico de la Oficialía de Partes Virtual del Instituto Electoral local. En el proyecto de cuenta se propone desechar el medio de impugnación al haberse actualizado la causal regulada por el artículo 508, párrafo 1, fracción 1 del Código Electoral local, la cual dispone que procede desechar un medio de impugnación cuando no se presente por escrito ante la autoridad competente e incumple el requisito previsto por la fracción 10 del diverso artículo 507 del referido código. Esto es, cuando el escrito no contenga la firma autógrafa del promovente o huella digital, como sucedió en el presente caso. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones de la magistrada presidenta y ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desecha la demanda del presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Es la totalidad de las cuentas. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Y magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor de todas las propuestas. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los 5 proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Son los 6 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registren en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-340/2021 y acumulados, JDC-492/2021, JDC-533/2021, JDC-549/2021, JDC-557/2021,
JDC-558/2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de la presente sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. En consecuencia, siendo las 13:53 del día 26 de abril de 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Buenas tardes. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes. A todos, buenas tardes. Gracias.